Netanyahu, psicópata del hambre, la mentira y la represión. Hablar de Netanyahu es hablar de un personaje de ultraderecha que concentra en su figura acusaciones de corrupción, crímenes de guerra, destrucción de derechos y una visión del poder que ha dejado a millones de personas atrapadas entre el dolor, el miedo y la desesperanza. ¿Qué significa realmente que un líder sea acusado de genocidio, de psicopatía y de mentiras patológicas? Recorramos punto por punto los aspectos más oscuros de Netanyahu, en un análisis que nos obligará a reflexionar y cuestionarnos cómo el mundo no ha frenado que esto ocurra. Netanyahu genocida y el hambre como arma de exterminio. Uno de los elementos más brutales señalados contra Netanyahu es el uso del hambre como herramienta política y militar. No se trata solo de bombardeos, sino de cortar suministros básicos, agua, electricidad, medicinas y alimentos. ¿Qué tan lejos puede llegar un líder cuando transforma el control de la comida en un arma para doblegar a toda una población? Lo inquietante es que no hablamos de un acto puntual, sino de una forma de actuar sistemática que coloca a miles de niños en riesgo de muerte. La hambruna es una decisión premeditada. Netanyahu, criminal de guerra. ¿Cómo provoca el sufrimiento palestino? Más allá de los titulares, lo que se observa es una provocación del dolor. Netanyahu y su gobierno convierten el sufrimiento palestino en un tablero de ajedrez donde cada movimiento busca legitimar la represión, el sufrimiento y así ganar tiempo político. El sufrimiento humano se normaliza, como si fuera parte de una ecuación política fría. Y aquí la comunidad internacional debería haberle puesto fin a su impunidad. La barbarie de Netanyahu. Secuestrar la verdad y bombardear Gaza. Netanyahu no solo despliega misiles, también controla la narrativa. Secuestra la verdad mediante campañas de desinformación, censura y manipulación mediática. La barbarie se multiplica cuando no solo caen bombas sobre Gaza, sino también cuando se bombardea la información. Se criminaliza la denuncia y se distorsiona la realidad, instalando la idea de que cualquier crítica al gobierno Israel equivale a un ataque al pueblo judío. Es una forma de chantaje. Netanyahu, un autoritario, destruye democracia y castiga a los inocentes. Dentro de Israel, Netanyahu, como todo dictador, ha debilitado las instituciones democráticas, manipulando el poder judicial y concentrando cada vez más autoridad en su figura. Este autoritarismo no solo afecta a palestinos, sino también a ciudadanos israelíes, que ven cómo la democracia se convierte en una fachada. Si persigue a voces críticas, se castiga a quienes protestan. Un país que se presenta como la única democracia en Oriente Medio mientras su propio líder dinamita sus fundamentos. Netanyahu, el mentiroso patológico. Engaños para ocultar matanzas. Netanyahu emplea la mentira patológica no solo para distorsionar la verdad, la convierte en arma. Distorsionar cifras de víctimas, justificar bombardeos como daños colaterales, inventar amenazas inexistentes para legitimar matanzas y represiones. Netanyahu y el apartheid, muerte y discriminación legalizadas. Hablar de Netanyahu es hablar también de un sistema que ha sido señalado como apartheid. No se trata solo de un conflicto militar, sino de leyes, permisos imposibles y limitaciones diseñadas para que unos tengan derechos plenos y otros vivan en condiciones de muerte y opresión. Esta discriminación no es casual, está legalizada y defendida desde la narrativa oficial. Netanyahu, corrupto sin límites. Saqueo, mentiras y poder sanguinario. Más allá del frente militar, Netanyahu carga con acusaciones de corrupción, regalos lujosos, manipulación de medios, favores empresariales. Esto demuestra que el poder para él no es un medio para servir, sino un fin para enriquecerse y blindarse. Lo más grave es cuando esa corrupción se combina con decisiones que cuestan miles de vidas. Aquí cabe preguntarse, ¿por qué se tolera que alguien con procesos abiertos siga tomando decisiones de vida o muerte para millones? Netanyahu, criminal, ordena hambruna y justifica asesinatos. Cuando un líder ordena el bloqueo de suministros esenciales y después lo justifica como una medida de seguridad, estamos frente a una perversión política. Netanyahu presenta como defensa lo que en realidad son castigos colectivos prohibidos por el derecho internacional. El resultado en hospitales sin medicinas, niños sin alimentos, familias sin agua. ¿Qué clase de liderazgo convierte la supervivencia básica en moneda de cambio política? Esta es la esencia de lo que significa ser un criminal en el poder. Netanyahu, sin moral, pisotea derechos para preservar su poder. Con el paso de los años, Netanyahu ha mostrado signos de un líder cada vez más aislado y dispuesto a pisotear cualquier derecho con tal de mantenerse en el poder. Su prioridad es su supervivencia política. Este estado de falta de moral se refleja en cómo reduce la vida humana a estadísticas que le permiten ganar tiempo. Netanyahu, totalitario que reprime civiles, sanciona verdades y extiende terror. Cuando se observan los métodos de Netanyahu, queda claro que hablamos de prácticas crueles y totalitarias. No solo reprime a palestinos,
también a israelíes críticos. No solo castiga a periodistas, también construye mentiras oficiales que se convierten en verdad obligada. Y al final extiende un clima de terror que paraliza a quienes deberían alzar la voz. Netanyahu sin remordimientos, Gaza entre bombas, hambre y mentiras. Lo más perturbador de Netanyahu es su ausencia de remordimientos. Cuando un líder aparece frente a cámaras, justificando bombardeos que arrasan barrios enteros, mientras niños mueren de hambre, lo hace con frialdad absoluta. Gaza no solo sufre bombas, sufre también el hambre planificada y las mentiras institucionalizadas. ¿Cómo se puede gobernar sin el más mínimo rastro de empatía humana? Quizás lo más peligroso de Netanyahu no son sus decisiones, sino la normalización de su crueldad. Netanyahu, autoridades criminales, apartheid, genocidio y propaganda. Las estructuras de poder que rodean a Netanyahu también son parte del problema. Su gobierno se sostiene en un conjunto de autoridades criminales que refuerzan políticas de apartheid, genocidio y propaganda. No es un hombre actuando solo, es un sistema donde ministros, militares y medios alineados ejecutan una misma visión represiva. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Qué es más difícil de derrotar, un dictador o el aparato que lo protege y lo justifica? En este caso, Netanyahu ha logrado blindarse dentro de un círculo que se alimenta de su misma lógica criminal psicopática. Netanyahu embustero. Distorsiona cifras mientras cae Gaza. Las guerras también se pelean con números. Netanyahu sabe que manipular estadísticas puede cambiar percepciones internacionales. Se minimizan muertes civiles, se inflan supuestos logros militares, se ocultan cifras reales de destrucción. Todo se distorsiona para fabricar una narrativa aceptable. Pero Gaza sigue cayendo. ¿Puede una cifra maquillada borrar el dolor de las familias que han perdido todo? La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Aunque los gobiernos intenten ocultarla bajo montañas de propaganda, Netanyahu, culpable por crímenes de guerra, le acecha. Las acusaciones formales por crímenes de guerra ya no son meros discursos de activistas, sino denuncias presentadas ante tribunales internacionales. La posibilidad de un arresto de Netanyahu, aunque parezca lejana, está sobre la mesa. Y aquí la reflexión es doble. Por un lado, la justicia internacional avanza lentamente. Por otro, el solo hecho de que un primer ministro en funciones sea señalado de genocidio muestra la gravedad de su gestión. Netanyahu impune. Guerra, corrupción y silencio internacional. La impunidad es el escudo más fuerte de Netanyahu. Su capacidad de seguir adelante a pesar de las acusaciones de genocidio, de corrupción y de represión interna se debe en gran parte al silencio internacional. Mientras potencias lo protegen, la maquinaria de guerra continúa. El silencio es tan criminal como las bombas que caen sobre Gaza, porque permite que la impunidad se prolongue. Netanyahu fascista, hambre, bombas y censura de la verdad. El término fascista en el caso de Netanyahu se aplica a una combinación peligrosa: el uso del hambre como castigo colectivo, el bombardeo sistemático de poblaciones civiles y la censura para controlar la narrativa. Se trata de un modelo de poder basado en el miedo, en la represión y en el silencio impuesto. Netanyahu pierde legitimidad, democracia destrozada, civiles asesinados. La legitimidad política de Netanyahu está en ruinas. En su propio país protestan contra él, reservistas se niegan a servir. Y la democracia que dice defender se ha visto golpeada por manipulaciones del poder judicial y por blindarse frente a procesos de corrupción. Fuera de Israel, la comunidad internacional lo observa con creciente rechazo. Pero mientras tanto, los civiles siguen pagando el precio más alto: vidas perdidas, familias destruidas y tierras saqueadas. Netanyahu, encubridor, propaganda y crímenes con sello de Estado. Netanyahu no solo comete actos represivos, los encubre con una maquinaria propagandística que busca convertir crímenes en actos de defensa. Aquí radica una de las mayores trampas. Cuando un Estado convierte la propaganda en su herramienta principal, se dificulta distinguir entre lo real y lo fabricado. Cada decisión de Netanyahu deja tras de sí ciudades destruidas, hospitales colapsados, escuelas reducidas a escombros. Gaza es el ejemplo más visible de esa política destructora, donde la vida cotidiana ha sido borrada y reemplazada por ruinas. Mientras tanto, Netanyahu protege su impunidad, blindándose con alianzas internacionales y con discursos calculados. La figura de Netanyahu encarna al déspota de hoy, un líder que inventa justificaciones y que ejerce muerte y represión. Cada acción violenta viene acompañada de un discurso que intenta hacerla necesaria o inevitable. Pero ¿cuántas justificaciones puede inventar un líder antes de que la verdad lo alcance? Lo cierto es que ningún discurso, por elaborado que sea, puede ocultar eternamente la sangre derramada. Analizar a Netanyahu es analizar los peligros de un poder que se convierte en fin en sí mismo, desde el hambre como arma hasta la corrupción como estilo de gobierno, pasando por la censura, la propaganda y la destrucción sistemática. Su legado quedará marcado por su psicopatía, la represión
y el dolor. Pero este recorrido nos obliga a preguntarnos qué está fallando en el sistema internacional para no frenar estas prácticas de desalmados. ¿De qué sirve hablar de derechos humanos, de justicia global o de democracia, si al mismo tiempo no se extradita al líder que actúa con total impunidad? Al final, la pregunta más importante no es solo qué hará Netanyahu, sino qué haremos nosotros frente a líderes como él.